Hay momentos en la historia que no solo marcan el triunfo del ingenio humano, sino que también dejan tras de sí un rastro de maldiciones que nadie ha podido explicar del todo. El 20 de julio de 1969, cuando Neil Armstrong descendió del módulo lunar y dio su primer paso sobre la superficie de la Luna, el mundo entero contuvo el aliento. Fue un instante suspendido en el tiempo, donde un sueño que había acompañado a la humanidad durante miles de años por fin se hacía realidad. Pero desde aquel salto monumental, muchos de los que han caminado sobre la Luna parecen haber sido seguidos por una extraña sombra de infortunios. ¿Es posible que pisar la superficie lunar también haya significado adentrarse en una maldición que aún no entendemos? En el video de hoy exploraremos los secretos ocultos detrás de esta historia, misterios que hasta ahora nadie ha podido revelar por completo. Así que abróchate el cinturón, porque estamos a punto de sumergirnos en otro enigma desconcertante. Y ya sabes, puede que tengas un poco más de suerte si le das me gusta y te suscribes antes de que termine este video. El 20 de julio de 1969, el mundo entero pareció contener la respiración mientras cada segundo de la historia se desplegaba ante sus ojos. A las 4:17 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, el módulo lunar Eagle, parte de la misión Apolo 11, aterrizó suavemente en la región conocida como el Mar de la Tranquilidad, a casi 380.000 kilómetros de la Tierra. En ese instante, Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron oficialmente en los primeros seres humanos en pisar un cuerpo celeste más allá de nuestro planeta. Una hazaña que marcó para siempre el rumbo de la humanidad. Tras casi 6 horas y media de preparación, a las 10:51 de esa misma noche, Neil Armstrong, de espaldas al vacío infinito, comenzó a descender lentamente los escalones del módulo lunar Eagle. Le tomó cerca de 4 minutos recorrer esa corta pero simbólica distancia, un trayecto breve en espacio, pero inmenso en significado. Entonces, con voz serena y firme, pronunció las palabras que quedarían grabadas para siempre en la memoria colectiva de la humanidad. Es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Apenas 20 minutos después de que Armstrong hiciera historia, Buzz Aldrin descendió también al suelo lunar. Los dos hombres, cargando sobre sus hombros las esperanzas de toda la humanidad, vivieron ese instante con la emoción y el asombro de niños. Saltaron con ligereza, sintieron bajo sus botas el polvo suave y fino, jamás tocado por manos humanas, y brincaron como antílopes sobre una llanura silenciosa y ajena, explorando un terreno donde nunca antes nadie había estado. Y entonces, cuando la misión se completó y regresaron como héroes, ovacionados por todo el planeta, algo en Neil Armstrong comenzó a cambiar de una forma que pocos supieron explicar. Poco a poco, se volvió silencioso, reservado, rechazaba entrevistas, evitaba las multitudes. No mucho después, abandonó la NASA y regresó a Ohio, donde eligió llevar una vida tranquila y alejada del foco público. Este cambio dio pie a una avalancha de rumores. Algunos decían que Armstrong había visto algo en la Luna que no debía ver, algo que podría haber sacudido sus creencias más profundas. Otros opinaban que, tras alcanzar la cima absoluta del logro humano, ya no le quedaba ningún propósito al que aspirar. Pero no fue solo Armstrong. Otros astronautas que pisaron la Luna también experimentaron desgracias inexplicables. Algunos fueron diagnosticados con leucemia, otros murieron en accidentes extraños, y varios vivieron el resto de sus vidas sumidos en depresión o soledad. Casi ninguno logró retomar una vida normal tras regresar. ¿Hay acaso un secreto oculto detrás de esa luz gloriosa que baña la superficie lunar? Para intentar entenderlo, tenemos que volver al pasado y observar con más atención. A principios de la década de 1960, el mundo entero aún cargaba con el peso de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Pero una nueva confrontación ya se había iniciado entre dos superpotencias.
Estados Unidos y la Unión Soviética, que ahora se enfrentaban en un campo de batalla completamente distinto, el espacio exterior. En esta feroz competencia, cada logro tecnológico y cada avance en la exploración espacial se interpretaba como una victoria estratégica. La Unión Soviética, con sus impresionantes éxitos iniciales, tomó rápidamente la delantera. Lanzaron el primer satélite artificial, el Sputnik, y enviaron al primer ser humano al espacio, Yuri Gagarin. Para alcanzar estas metas, los soviéticos nunca dudaron en pagar un precio alto, incluyendo la vida de numerosos cosmonautas y científicos durante sus numerosos experimentos. Tragedias silenciosas que jamás redujeron sus ambiciones. En 1960, una explosión catastrófica de un cohete soviético cobró la vida de más de 160 científicos y técnicos aeroespaciales, incluyendo al mariscal Mitrofan Nedelin. En lugar de frenar sus avances, este desastre intensificó aún más la carrera espacial. Sin embargo, del otro lado del mundo, estos eventos sembraron una inquietud creciente en la población estadounidense. Si conquistar el espacio podía costar la vida de los mejores y más brillantes. ¿Enviar a un hombre a la Luna era realmente posible o se trataba de un sueño tan ambicioso como peligroso? En medio de esta creciente tensión, muchos de los asesores científicos más destacados del gobierno de Estados Unidos, incluido Jerome Wisner, el propio consejero del presidente Kennedy, advirtieron con firmeza sobre los riesgos extremos que implicaban estas misiones. Se pintaron escenarios oscuros y estremecedores, cadáveres de astronautas flotando a la deriva en el frío infinito del espacio, o restos esqueléticos atrapados para siempre en la desolada superficie lunar, sin posibilidad alguna de rescate. Y sin embargo, el 12 de septiembre de 1962, desafiando a todas esas voces de prudencia, el presidente John F. Kennedy se presentó ante los estudiantes y científicos en la Universidad Rice, en Texas, y pronunció unas palabras que resonarían para siempre en la historia. Elegimos ir a la Luna en esta década y hacer las otras cosas, no porque sean fáciles, sino porque son difíciles. Ante una ovación atronadora, Kennedy no solo marcó un objetivo ambicioso, encendió una nueva llama en el corazón del pueblo estadounidense, la llama de atreverse a soñar, a actuar y a conquistar lo que parecía imposible. Sin embargo, como si el destino se complaciera en poner a prueba a quienes se atreven a desafiarlo, la tragedia no tardó en golpear. El 27 de enero de 1967, durante lo que debía ser una prueba rutinaria en tierra, el módulo de mando del Apolo 1 estalló en llamas. En un entorno de atmósfera pura de oxígeno, el fuego se propagó con una rapidez aterradora, y en cuestión de segundos, los 3 astronautas a bordo, Gus Grissom, Ed White y Roger Chaffee, murieron atrapados en la cabina, sin posibilidad de escape. Fue una pesadilla vivida en la misma plataforma de lanzamiento. La tragedia no solo le arrebató al país 3 vidas valientes, sino que también hirió profundamente la moral de la NASA y de toda una nación que había empezado a soñar con las estrellas. En los días oscuros que siguieron, si alguien se hubiera atrevido a decir que en menos de 2 años la humanidad pondría un pie en la Luna, habría sido tomado por loco. Y sin embargo, a través de una determinación inquebrantable y gracias a decenas de miles de horas de trabajo incansable, ejecutadas por cientos de miles de ingenieros, científicos y técnicos en todo Estados Unidos, aquel sueño imposible comenzó a acercarse, paso a paso, a la realidad. Durante todo ese tiempo, Neil Armstrong, el piloto silencioso de Ohio, se preparaba en silencio, con firmeza y constancia, acercándose poco a poco al destino que la historia le tenía reservado. En ese largo y arduo camino, decidir quién sería la primera persona en pisar la Luna estuvo lejos de ser una elección sencilla. El primer hombre en salir del módulo lunar no sería solo un astronauta, sino un símbolo viviente para toda la humanidad, un nombre grabado para siempre en las páginas de la historia. Al principio, muchos dentro de la NASA, incluido el propio Buzz Aldrin, creían que él era quien merecía ese honor. En misiones anteriores, era habitual que el comandante permaneciera a bordo de la nave mientras el piloto del módulo lunar realizaba la actividad extravehicular. Con ese precedente en mente,
Aldrin estaba convencido de que sería él quien saldría primero del Eagle. Sin embargo, todo cambió después de la misión Apolo 9. Las discusiones internas en la NASA empezaron a tomar otro rumbo. Necesitaban un símbolo que no solo fuera técnicamente competente, sino también alguien cuyo carácter reflejara humildad y serenidad. Alguien que pudiera preservar la pureza de ese momento, libre de ambiciones personales. Y así se tomó la decisión final. Neil Armstrong sería el primero. Cuando Buzz Aldrin recibió la noticia, se sorprendió e incluso se sintió decepcionado. En un intento discreto por revertir la decisión, buscó el apoyo de sus compañeros pilotos del módulo lunar en las misiones Apolo 10 y 12, con la esperanza de encontrar comprensión o quizás influir en un cambio. Pero esas conversaciones privadas no hicieron más que dejar al descubierto sus ambiciones personales, reforzando aún más la convicción de la NASA de que habían tomado la decisión correcta. Mientras tanto, Neil Armstrong no mostró ningún entusiasmo evidente. Simplemente continuó con su trabajo, dedicando toda su energía física y mental a las exigentes sesiones de entrenamiento. Armstrong creía firmemente que la misión debía estar siempre por encima de cualquier otra cosa, y que la gloria, si llegaba, debía ser una consecuencia natural, no un objetivo que se persiguiera. Un episodio particularmente revelador durante su preparación demostró por qué él era el elegido. El 6 de mayo de 1968, durante un ejercicio de simulación con el entrenador del módulo lunar a unos 30 metros de altura, el sistema de control falló repentinamente. En ese instante frágil, entre la vida y la muerte, Armstrong mantuvo la calma, activó el asiento eyectable, desplegó el paracaídas y logró aterrizar sano y salvo. Análisis posteriores demostraron que, si hubiera tardado apenas medio segundo más en reaccionar, el paracaídas no se habría abierto a tiempo y el desenlace habría sido fatal. Cuando un compañero le preguntó más tarde por lo ocurrido, Armstrong simplemente se encogió de hombros con serenidad y dijo: «Sí, casi muero». Fue precisamente esa serenidad, esa firmeza en medio de la tormenta, lo que disipó cualquier duda dentro del liderazgo de la NASA. Neil Armstrong era la única elección posible. Christopher Kraft, entonces director del Centro de Control de Misiones de la NASA, lo expresó con claridad. Si Neil Armstrong no era el primer hombre en pisar la Luna, entonces nadie más lo merecía. Armstrong nunca persiguió la fama. No lo movía la ambición personal, sino un genuino espíritu de servicio, a la ciencia, al progreso y al ideal de conquistar los límites que la humanidad jamás se había atrevido a cruzar. El 20 de julio de 1969, cuando el módulo lunar Eagle se separó del módulo de comando Columbia e inició su descenso, millones de personas en todo el mundo estaban pegadas a sus pantallas, conteniendo la respiración a cada segundo. A más de 380.000 kilómetros de distancia, parecía como si el latido de toda la humanidad se hubiera sincronizado con el de esos dos pequeños hombres, que por primera vez arriesgaban sus vidas por un sueño que había perdurado durante milenios. Sin embargo, detrás de la aparente suavidad con la que transcurrió el descenso, se escondía una tensión extrema que solo los involucrados conocieron de verdad. A medida que el Eagle se acercaba a la superficie lunar, la computadora de a bordo detectó que el lugar de aterrizaje se había desviado 6.4 kilómetros respecto al objetivo original. La zona prevista ahora estaba llena de rocas irregulares y terreno accidentado, lo que representaba un peligro inmediato para la misión. Al percibir el riesgo inminente, Neil Armstrong tomó una decisión que muy pocos se atreverían a tomar en un momento tan crítico. Desconectó el sistema automático de aterrizaje y pasó a control manual. Desde su posición más baja dentro del módulo, Buzz Aldrin no podía ver los obstáculos al frente. Solo Armstrong, con su vista elevada, podía ver con claridad el campo rocoso que amenazaba con arruinar toda la misión. Con una calma asombrosa, Armstrong pilotó manualmente el módulo, buscando un terreno lo bastante plano como para lograr un aterrizaje seguro. El combustible restante apenas alcanzaba para unos 20 segundos más de vuelo.
Fue entonces, en ese margen mínimo, cuando Armstrong avistó una superficie relativamente estable y descendió con precisión quirúrgica. En ese instante, desde el interior del módulo Eagle, resonaron las palabras que el mundo entero nunca olvidaría. Houston, aquí base tranquilidad. El Eagle ha aterrizado. En la sala de control de Houston, los primeros segundos fueron de silencio absoluto, paralizados por la tensión, hasta que estallaron en vítores y aplausos. Mientras tanto, dentro del estrecho módulo lunar, Armstrong y Aldrin se dieron la mano en silencio, al otro lado del panel de control. Habían hecho historia. Sin embargo, aquel aterrizaje parcialmente manual tuvo consecuencias inesperadas. Al no activarse el sistema automático de descenso, los amortiguadores del módulo Eagle no se comprimieron como lo harían normalmente. Como resultado, las 4 patas de aterrizaje permanecieron completamente extendidas, dejando la escotilla de salida a más de 1 metro del suelo lunar, una altura considerable bajo la gravedad reducida de la Luna y dentro de un traje espacial rígido. En teoría, aquel descenso adicional no representaba un obstáculo insalvable, pero en la práctica, la combinación de baja visibilidad, movilidad limitada y superficie irregular hizo que el simple acto de bajar un escalón se convirtiera en un verdadero reto. De hecho, cuando Buzz Aldrin descendió más tarde, el aterrizaje imperfecto provocó la ruptura de la bolsa de recolección de orina dentro de su traje. Durante las más de 21 horas que permaneció sobre la superficie lunar, Aldrin tuvo que soportar esa situación incómoda y embarazosa, convirtiéndose, irónicamente, en el primer ser humano en mojarse los pantalones fuera del planeta Tierra. Otro dato fascinante es que la icónica fotografía de la profunda huella marcada en el polvo lunar, esa que se convirtió en símbolo de la llegada del ser humano a la Luna, no pertenece a Neil Armstrong. En realidad, era la huella de Buzz Aldrin, capturada por el propio Armstrong, mientras Aldrin descendía tras él. De hecho, muchas de las imágenes más famosas de los astronautas del Apolo 11 caminando sobre la superficie lunar no muestran a Armstrong, sino a Aldrin. Esto se debe a que la mayoría de las fotografías fueron tomadas por Armstrong, quien llevaba la cámara instalada en su traje durante la mayor parte de la actividad extravehicular. Irónicamente, el primer hombre en pisar la Luna apenas aparece en las fotos más icónicas de aquel momento histórico. En poco más de 21 horas fugaces en la base de la tranquilidad, Armstrong y Aldrin no solo dejaron las primeras huellas humanas en otro mundo. Dejaron también cientos de fotografías, varios kilogramos de muestras de suelo y rocas lunares, y experimentos científicos cuyo legado sigue inspirando a generaciones enteras. Pero quizás, para Neil Armstrong, el momento más importante no fue cuando pronunció las palabras históricas, ni cuando capturó la imagen de la famosa huella. Tal vez fue ese instante en el que, en un silencio absoluto, levantó la vista hacia el cielo lejano y contempló la Tierra suspendida como una joya delicada en la vasta negrura del espacio. Un momento íntimo y sobrecogedor que muy posiblemente cambió a Neil Armstrong para siempre. El 24 de julio de 1969, tras más de 8 días históricos, el módulo de comando Columbia se precipitó hacia las aguas del Océano Pacífico, culminando el mayor viaje espacial de la humanidad. Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins regresaron sanos y salvos a la Tierra, trayendo consigo no solo muestras de rocas y polvo lunar, sino también los sueños que durante siglos habían ardido en el corazón humano. A bordo del portaaviones USS Hornet, cuando los 3 pisaron nuevamente suelo estadounidense, se convirtieron en símbolos vivientes, verdaderos héroes de su tiempo. Sin embargo, pocos sabían que, detrás de ese brillante telón de gloria, también enfrentaban temores silenciosos. Ante la persistente preocupación de que pudieran haber traído patógenos desconocidos desde la Luna, la NASA los colocó de inmediato bajo una estricta cuarentena de 21 días. En aquellos primeros días, mientras el mundo entero seguía embriagado por la euforia de la victoria, una verdad menos conocida, revelada solo años más tarde, permanecía discretamente en segundo plano. El presidente Richard Nixon, al recibir la noticia del aterrizaje exitoso del Eagle, ya tenía preparado un discurso solemne titulado
en caso de desastre en la Luna. En él se declaraba que si el destino no hubiese sonreído, aquellos dos valientes hombres habrían descansado para siempre en la fría y desolada superficie lunar, como héroes silenciosos que dieron su vida por los ideales más altos de la humanidad. Afortunadamente, esas palabras oscuras nunca tuvieron que ser pronunciadas. Cuando terminó la cuarentena, los héroes emergieron ante las cámaras y miles de ojos admirados. Fueron recibidos por jefes de Estado, homenajeados en desfiles jubilantes por las grandes ciudades del mundo. En apenas 35 días, Armstrong, Aldrin y Collins visitaron 25 países, recibieron decenas de medallas y fueron celebrados como embajadores de esperanza. Para la mayoría, esa gloria habría representado la cima definitiva. Pero para Neil Armstrong, el deslumbrante resplandor de la fama se convirtió en un peso insoportable. De carácter reservado y ajeno al implacable escrutinio público, Armstrong comenzó a sentirse asfixiado por la misma adoración que el mundo le ofrecía. La avalancha de ruedas de prensa, ceremonias de premios y reuniones con dignatarios lo fue empujando hacia adentro, hacia el silencio. Armstrong entendía profundamente que el éxito del Apolo 11 no era solo suyo, sino el resultado del esfuerzo incansable de más de 400.000 ingenieros, científicos y técnicos. Y sin embargo, ante los ojos del público, toda la gloria parecía recaer únicamente sobre él. Así, en 1971, apenas 2 años después del vuelo histórico, Neil Armstrong tomó una decisión que dejó al mundo perplejo: renunció a la NASA. Pero incluso después de alejarse de los reflectores, Armstrong jamás pudo escapar por completo de la inmensa sombra que ahora lo acompañaba. En la universidad donde más tarde ejerció como profesor, tanto estudiantes como colegas lo buscaban, pidiéndole autógrafos, fotografías o simplemente el privilegio de estrechar la mano del hombre que caminó sobre la Luna. Esa paciencia, sin embargo, se fue agotando. Cuando Armstrong descubrió que muchos de sus autógrafos estaban siendo vendidos en el mercado negro por miles de dólares, convertidos en negocio por oportunistas, tomó una decisión tajante: nunca más firmaría nada. Como él mismo expresó, lo único que deseaba era hacer su trabajo con dignidad y retirarse en silencio, dejando espacio para quienes vendrían después. Pero el mundo, tras aquel momento irrepetible de grandeza, nunca volvió a permitirle vivir como un hombre común. Incluso después de haberse alejado del resplandor mediático, la vida de Neil Armstrong no logró escapar de los giros inesperados del destino, esos que parecían estar reservados para quienes alguna vez caminaron sobre la Luna. En 1989, exactamente 20 años después de que el módulo Eagle aterrizara en el Mar de la Tranquilidad, Armstrong, ya en sus 50 y tantos, fue invitado a participar en una serie de actos conmemorativos de gran escala. Tras una jornada repleta de ceremonias, homenajes y discursos, Armstrong regresó a casa. Pero lo que encontró no fue lo que esperaba. Todo estaba inusualmente ordenado, como si alguien hubiese limpiado meticulosamente cada rincón del hogar. En lugar de una cena cálida esperándolo en la mesa, solo había una nota. En ella, escrita por la mujer que había sido su compañera durante 3 décadas, apenas una frase escueta y fría: divorciémonos. Podemos ver las huellas que dejó sobre la superficie de la Luna, pero nadie puede ver las cicatrices invisibles que quedaron grabadas en lo más profundo del corazón de aquel hombre que alguna vez fue celebrado por el mundo entero. Después del divorcio, Armstrong se cerró aún más en sí mismo. Compró una pequeña granja en Ohio y vivió con la sencillez de un granjero auténtico. En 2005, un incidente menor pero profundamente amargo volvió a alterar la vida tranquila que Neil Armstrong había intentado construir. Un amigo cercano, en quien confiaba, recogió en secreto mechones de su cabello tras un corte y los vendió a un coleccionista especializado por $3.000. Al enterarse, Armstrong estalló de indignación. Pero el asunto no terminó ahí. El coleccionista, con una desvergüenza asombrosa, afirmó públicamente que poseía 250.000 hebras del cabello de Armstrong y comenzó a venderlas una por una, pegadas a postales conmemorativas,
por $50 cada una. Una vez más, el nombre de Neil Armstrong, símbolo de uno de los mayores logros de la humanidad, era convertido en mercancía, comprado y vendido como si fuera un simple producto en el mercado. La vida después de la Luna no fue del todo sombría para Neil Armstrong. Hubo momentos de calidez, de serenidad e incluso de nuevas alegrías. Sin embargo, nada de eso pudo borrar por completo las pérdidas silenciosas, las cicatrices invisibles que dejó el precio de haber hecho historia. En una entrevista poco común, Armstrong confesó que su mayor arrepentimiento no eran las cosas que había hecho, sino aquellas que no pudo hacer. Los momentos que no compartió con su familia, las tardes que no pasó jugando con sus hijos, los años que dejó escapar en nombre del deber. No se lamentaba por haber pisado la Luna, sino por no haber podido caminar más tiempo junto a los suyos, como un padre, como un esposo, como un hombre común. ¿Podría ser que una misteriosa maldición persiga a quienes alguna vez pisaron la Luna? Porque al mirar hacia atrás, hacia los destinos de los 12 astronautas que viajaron allí bajo el programa Apolo, es difícil no estremecerse ante la cadena de tragedias que los siguió. Buzz Aldrin, el hombre que acompañó a Armstrong en aquel histórico alunizaje, cayó rápidamente en una espiral de depresión y alcoholismo tras regresar a la Tierra. Aunque había sido un talentoso oficial de la Fuerza Aérea y un astronauta valiente, el fulgor abrumador de la fama lo dejó a la deriva, sin rumbo. Pete Conrad, el hombre que caminó sobre la Luna durante la misión del Apolo 12, sobrevivió a su viaje espacial solo para morir años después en un accidente de motocicleta en 1999, a los 69 años, en un tramo recto de carretera. Alan Shepard, comandante del Apolo 14, tampoco escapó a la dura mano del destino. Falleció en 1998 a causa de una leucemia. Y las tragedias no se limitaron a enfermedades o accidentes. Los 3 astronautas del Apolo 15, David Scott, James Irwin y Alfred Worden, se vieron envueltos en un escándalo tras llevar en secreto casi 400 sobres postales al espacio con la intención de subastarlos al regresar. Aunque su acción no fue ilegal, sí constituyó una grave violación de las normas éticas de la NASA, lo que marcó el amargo final de sus carreras. James Irwin, quien una vez dejó sus huellas en la superficie lunar, también sufrió pruebas físicas devastadoras. Durante la propia misión, padeció un leve ataque al corazón mientras caminaba sobre la Luna. Más tarde, dedicó el resto de su vida a una búsqueda espiritual: encontrar los restos del Arca de Noé en el monte Ararat, en Turquía. Irwin falleció en 1991, víctima de otro infarto, como si su corazón jamás hubiera vuelto a recuperarse por completo de aquel viaje más allá del mundo. Quizás el personaje más controvertido entre los que caminaron sobre la Luna fue Edgar Mitchell, astronauta del Apolo 14. Tras su regreso, Mitchell aseguró haber presenciado numerosos objetos voladores no identificados y declaró firmemente que el gobierno de los Estados Unidos ocultaba evidencia de seres extraterrestres. En los últimos años de su vida, incluso afirmó que entidades pacíficas de otro planeta habían intervenido para evitar que la Guerra Fría derivara en una catástrofe nuclear a escala global. Para la comunidad científica, tales afirmaciones rozaban el delirio. Pero para quienes creen en lo misterioso y lo desconocido, el testimonio de Mitchell se convirtió en una advertencia: que la llegada a la Luna quizás no solo abrió nuevos caminos hacia el conocimiento, sino también puertas a secretos aterradores para los que la humanidad aún no está preparada. Y como si quisiera confirmar esa inquietante idea, uno a uno, los miembros de aquel exclusivo grupo de 12 hombres que caminaron sobre la Luna fueron enfrentando pérdidas, enfermedades, accidentes o infortunios difíciles de explicar. ¿Podría ser que la Luna guarde un secreto que todavía no comprendemos? Neil Armstrong no fue la excepción. En 2012, falleció a los 82 años, debido a complicaciones tras una cirugía de bypass coronario. En uno de los pocos discursos públicos que ofreció, durante una ceremonia de graduación en 1982, Armstrong no mencionó su viaje a la Luna. En cambio, dirigió a los jóvenes unas palabras sencillas y serenas,
animándolos a creer, a avanzar con determinación y a llevar siempre la humildad como compañera de camino. Si la historia de hoy te hizo alzar la vista al cielo nocturno con una mirada diferente, si despertó en ti un sentido de asombro, orgullo o incluso un momento de reflexión silenciosa sobre los misterios y quizás las maldiciones que rodean a quienes caminaron sobre la luna, cuéntamelo en los comentarios. Y si te gustaría seguir explorando conmigo relatos de misterios ocultos que aún esperan ser revelados, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos muy pronto en el próximo viaje.